Listo, buenos días. En la sesión de urgencias del día de hoy vamos a hablar sobre nutrición aguda, pues netamente el manejo intrahospitalario, eh, pues para, digamos, finalidad de esta charla. Mi nombre es Luz Adriana Murillo Joaquín, yo soy residente de pediatría de tercer año. Vamos a revisar el lineamiento para el manejo integrado de la nutrición aguda, moderada y severa del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, que es la resolución número 2350 del 2020, y las directrices para el tratamiento hospitalario de los niños con malnutrición grave de la OMS. A modo de introducción, ¿por qué hablar de este tema? Pues porque es una enfermedad pues, de origen social, que es el resultado principalmente de la inseguridad alimentaria y nutricional en el hogar. Vamos a ver que va a afectar con mayor severidad a los niños menores de 5 años y se va a caracterizar por el deterioro de la composición corporal y alteración sistémica de las funciones orgánicas y pues claramente psicosociales. Es importante conocer de este tema porque el diagnóstico y tratamiento adecuado, racional y oportuno de la desnutrición, ya sea aguda, moderada o severa, va a reducir de manera significativa las tasas de letalidad y va a aumentar la sobrevida en nuestros pacientes. ¿Cómo se define nutrición? Pues que es el resultado es el estado resultante de la falta de absorción o ingesta de nutrición que va a conducir principalmente a una alteración en la composición y disminución de la masa corporal que va a conducir a una disminución tanto de la función física como mental. Tenemos que hay desnutrición primaria y secundaria. La primaria pues es el suministro secundario, el suministro inadecuado de alimentos causado pues por factores sociales, económicos y ambientales principalmente. Se ve más en los países en vía de desarrollo y es secundario a la inseguridad alimentaria en el hogar, a la pobreza, a la lactancia materna deficiente, a la alimentación complementaria inadecuada y pues la mala calidad de agua y también de higiene. Mientras que en la secundaria va a ser debido a una causa subyacente donde ocurre una pérdida anormal de nutrientes, un aumento del gasto energético y va a haber una disminución pues en la ingesta de alimentos secundario a esto. Tenemos varias formas de desnutrición. Tenemos que el tipo y la severidad de la desnutrición en los niños menores de 5 años se va a clasificar con los indicadores antropométricos de peso para la talla o longitud para la edad y se interpreta con los puntos de corte que están definidos por la OMS. Y estos estándares fueron adoptados en Colombia mediante la resolución 2465 del 2016 pues a nivel nacional. Entonces las formas de desnutrición, tenemos la desnutrición aguda con un indicador antropométrico de peso para la talla por debajo de -2 desviaciones estándar. Esto es secundario a una pérdida de peso reciente o la incapacidad para ganarlo, secundario al bajo consumo de alimentos y o a la presencia de enfermedades infecciosas. Tenemos el retraso en la talla, que es la talla para la edad por debajo de -2 desviaciones estándar y es secundario a la baja ingesta prolongada de todos los nutrientes. Tenemos deficiencias de micronutrientes, pacientes que no tienen acceso o hábito de consumo de alimentos fuente de micronutrientes. Tenemos la desnutrición aguda moderada cuando el puntaje Z del indicador antropométrico peso para la talla es menor a -2 desviaciones estándar o mayor o igual de -3 desviaciones estándar. Y la aguda severa es cuando el puntaje Z del indicador peso para la talla está por debajo a -3 desviaciones estándar o tienen edema bilateral de origen nutricional e incluso ellos pueden llegar a nasarca. Tenemos que estos términos se utilizan para describir los fenotipos que se pueden dar en desnutrición aguda severa. Tenemos marasmo y tenemos kwashiorkor. En el marasmo tenemos pacientes con delgadez extrema, que es secundario al agotamiento de todas las reservas, tanto de grasa, de reservas musculares y de grasa, y también la pérdida de todo el tejido celular subcutáneo. Esos pacientes, como vamos a ver más adelante, pues tienen piel seca, opaca y quebradiza y está asociada principalmente con una ingesta déficit de ingesta y continuada de proteínas, de calorías que no son proteicas y micronutrientes en la dieta. Mientras que el kwashiorkor tenemos que en estos pacientes se va a ver caracterizado por edema porque va a haber una disminución de los niveles de albúmina. Esta hipoalbuminemia va a llevar a que la presión oncótica se disminuya o se pierda y esto va a llegar a que los pacientes tengan un edema bilateral progresivamente ascendente que usualmente inicia en los pies y en las manos. Estos pacientes tienen también signos clínicos de deficiencia nutricional específicas, como son lesiones en la piel, como son cambios en el color del cabello, alopecia difusa, atrofia de las papilas gustativas, quilosis, entre otras.
y tenemos que hay un fenotipo que es la combinación de ambos, que se presenta cuando se acentúa la pérdida de la albúmina y la presión oncótica en un niño que tiene emaciación extrema y va a desarrollar edema bilateral. Y sucede porque se presenta una infección como concurrente y altera la relación entre las proteínas y las calorías. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la desnutrición aguda es responsable de casi un tercio de todas las muertes en los niños menores de 5 años y me va a causar un deterioro importante a nivel intelectual o cognitivo en los pacientes que van a sobrevivir. En los países de bajos y medianos ingresos son los más afectados, reportándose 2/3 de los casos en países del sur asiático y un cuarto en África. Y tenemos que la prevalencia de nutrición aguda entre los niños hospitalizados en los países desarrollados pudo llegar hasta el 51%. Tenemos que la prevalencia de la desnutrición dependía de la condición médica subyacente, el 40% en el caso de pacientes que tenían enfermedades neurológicas, 34.5% en enfermedades infecciosas, 33.3% en fibrosis quística, 28.6% en enfermedades cardiovasculares, 27% en oncológicos y casi el 24% en pacientes que tenían enfermedades gastrointestinales crónicas. ¿Qué pasa en el mundo? Tenemos que, como vemos en la parte amarilla, en el 2022 las 3 regiones que más reportaron, que reportaron 9 de cada 10 niños afectados por retraso en el crecimiento fueron el 13% en Asia Oriental y en el Pacífico, en el 36% en el sur de Asia y el 40% en África subsahariana. Y en rojo nos describe pues, que en las 3 regiones que en el 2022 representaron más de 9 de cada 10 niños afectados por emaciación a nivel mundial. Tenemos que el 56% se presentó en el sur de Asia, el 11% en Asia Oriental y el Pacífico y el 25% en África subsahariana. Tenemos en esta imagen donde nos muestra que en el 2022 más de la mitad de todos los niños menores de 5 años afectados por retraso en el crecimiento vivían principalmente en Asia y 2 de cada 5 iban a vivir en África. Tenemos que en el 2022 más de 2/3 de todos los niños menores de 5 años afectados por emaciación, como vemos en el rojo, vivían en Asia y más de una cuarta parte vivían en África, que corresponde al 27%. ¿Qué pasa en Colombia? En el 2023, en el sistema de vigilancia de salud pública se reportaron 24.226 casos de desnutrición aguda, siendo en ese momento la notificación más alta reportada. La prevalencia en este momento fue de 0.65 casos por cada 100 niños menores de 5 años. Y la prevalencia en ese momento más alta fueron en Bichada, en Guajira, Chocó, Arauca, Vaupés, Guainía, Guaviare, Casanare y Risaralda. Tenemos en esta gráfica, vemos la morbilidad y mortalidad por desnutrición aguda en menores de 5 años en Colombia en el periodo del 2018 y 2023. Vemos en la línea azul la prevalencia de desnutrición por cada 100. Vemos que en el 2017 empezó a aumentar, llegando a un pico alrededor del 2019, donde en el 2020 cae, pero nuevamente empieza a ascender hasta el 2023. Y en la línea naranja vemos la mortalidad por desnutrición por cada 100.000 casos, 100.000 pacientes, donde vemos que en el 2017 inicia en 0.23 casos, tiene un pico en el 2023 a 0.56 y baja nuevamente en el 2023. Tenemos que en este año, en la semana epidemiológica 3 del 2025, se notificaron 8 muertes de probables en menores de 5 años residentes en Colombia por desnutrición aguda, que en ese momento se encontraban en estudio. Y la compararon con el 2024 y el número confirmados de casos en la semana 3, epidemiológica 3 del 2024 fueron 15, para una tasa de mortalidad de 0.41 casos por cada 100.000 menores de 5 años. Y en la semana epidemiológica 3 del 2005, pues no se observaron variaciones en la notificación si lo comparamos con el rango entre el 2018 y el 2024. Tenemos unos factores de riesgo, que son los factores ambientales, los factores sociales, los prenatales, los comportamentales y los individuales. Dentro de los ambientales encontramos que nos pueden llevar a desnutrición, es la ausencia de agua potable y alcantarillado, la exposición a contaminantes ambientales y claramente el cambio climático está influyendo bastante. A nivel de los factores sociales tenemos el desplazamiento forzado, el conflicto armado, la inequidad, la pobreza, el bajo nivel educativo de los padres, la inseguridad alimentaria y por supuesto la dificultad en el acceso a la salud. En los factores prenatales, pacientes con madres
pues con gestantes desnutridas, restricción de crecimiento uterino, con bajo peso al nacer, los factores comportamentales, la ausencia o deficiencia en la lactancia materna y por supuesto la alimentación complementaria inadecuada. Y dentro de los factores individuales se encuentran enfermedades diarreicas persistentes, las infecciones respiratorias, VIH, TB, enfermedades intestinales inflamatorias y también anormalidades craniofaciales. ¿Cuál es la fisiopatología? Tenemos que la desnutrición aguda es el resultado de la carencia de un aporte energético que me va a corresponder a un tiempo de ayuno prolongado. Entonces, en ese momento, como regulación, empiezan a aparecer una serie de fenómenos adaptativos pues para poder asegurar y mantener todas estas funciones esenciales. Pero digamos, esta serie de fenómenos se va a agravar en el momento de que las necesidades metabólicas empiecen a aumentar. Tenemos que en condiciones normales la fase anabólica se da en un periodo postprandial como resultado del aporte de nutrientes. Esta fase principalmente está mediada por la insulina, que permite la entrada de glucosa a las células y toda la reconstitución de estas reservas energéticas de glucógeno, de líquidos y de lípidos, y del recambio proteico. Tenemos que el 75-80% más o menos de la glucosa que va a ingresar en la vía intestinal se va a derivar del metabolismo celular y el 25% restante se va a depositar en forma de glucógeno tanto a nivel hepático como a nivel muscular. Entonces tenemos que durante los periodos, por el contrario, en los periodos de privación de nutrientes empiezan los niveles de glucosa postprandial a disminuir y me van a llevar a hipoglicemia. Entonces tenemos que si a las 2 o 4 horas, a las 12 a las 4 horas de ayuno, empiezan a presentarse secundario a esta hipoglicemia, se presenta la disminución de los niveles de insulina en sangre y el consumo de glucosa, tanto en los tejidos musculares, adiposos y hepáticos, empiezan a aumentar. Secundario a esto, se empieza a activar la glucogenólisis en el hígado y a nivel muscular se activa la glucólisis. Tenemos que una vez agotadas las reservas de glucógeno, esto ocurre más o menos a las 8 a las 10 horas de ayuno, empieza a presentarse a nivel sanguíneo como un mecanismo de regulación el aumento de las hormonas contrarreguladoras, que son el glucagón, la noradrenalina y el cortisol principalmente. Y por acción del glucagón se realiza la síntesis de la glucosa a través de la gluconeogénesis, que parten principalmente de los precursores proteicos a nivel del músculo. Tenemos que si el ayuno sigue prolongándose y llegamos a 24-36 horas de ayuno, tanto la noradrenalina como el cortisol van a hacer que se estimule la lipólisis y esto me va a llevar a una degradación de ácidos grasos por medio de la beta oxidación mitocondrial, usualmente a nivel hepático, y vamos a tener que las reservas de energía van a ser principalmente pues por la producción de los cuerpos cetónicos. Si este ayuno se prolonga más, las membranas celulares se van a hacer más permeables, empiezan a reducir toda la actividad de la bomba sodio-potasio. Esto va a llevar a que ocurra una retención de sodio a nivel intracelular que lo puede mantener normal o alto a nivel sérico. Y como mecanismo regulatorio hay una depresión de potasio a nivel intracelular con un aumento de su excreción tanto a nivel renal y van a presentar hipocalemia. Tenemos que, por otra parte, las condiciones de aumento de estrés metabólico me van a llevar a una producción de citoquinas proinflamatorias, principalmente factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, y esto alteran la respuesta a la infección e incrementan el estrés celular en estos pacientes. Esto lo que van a hacer es agudizar todo el hipercatabolismo como una respuesta como a la agresión y empiezan a agotar estos mecanismos adaptativos, como vimos que se habían activado antes, se empiezan a agotar y esto va a llevar a un deterioro muy rápido de las funciones corporales. Se han descrito que el factor de necrosis tumoral y las interleuquinas tanto 1 como 6 pueden influir de manera muy negativa con los efectos catabólicos directos en estos pacientes, principalmente en el músculo esquelético y en el tejido adiposo. ¿Cómo afecta entonces a nivel sistémico la desnutrición? A nivel cardíaco, estos pacientes van a tener disminución de la frecuencia cardíaca, disminución del gasto cardíaco. A nivel respiratorio se va a disminuir el esfuerzo respiratorio, van a tener hipoxia y bradisnea. Y a nivel hematológico van a tener anemia crónica y exacerbación por déficit de nutrientes. A nivel inmunológico pueden tener atrofia del timo, pueden tener disminución de IgA y de linfocitos TCD4 y también haber daño por fagocitosis. A nivel neurológico va a haber
disminución a nivel del tamaño cerebral, alteración en la sinapsis y en la arborización dendrítica. Y a nivel gastrointestinal, estos pacientes pueden tener atrofia de las vellosidades, van a tener alteraciones de la permeabilidad, van a tener un sobrecrecimiento bacteriano, una atrofia pancreática y una reducción del ácido gástrico, y pueden ser llevados finalmente a una esteatosis hepática. Entonces, en esta gráfica vemos en la primera columna pues las valoraciones antropométricas, los parámetros, pues los que hablábamos ahorita, peso para la talla principalmente, basándonos en el score Z y teniendo como referencia, pues aquí hablan de la OMS. Entonces tenemos que en etiología y cronicidad, en la desnutrición, hablan de los que están asociados a enfermedad o pueden no estar asociados a enfermedad. Dentro de los que están asociados a enfermedad, hablan principalmente de alteraciones socioeconómicas o ambientales, y las enfermedades, las asociadas a enfermedad, pueden ser agudas o crónicas. Las agudas son menos de 3 meses, que son asociados a procesos infecciosos o a trauma, mientras que los crónicos son mayor a 3 meses, principalmente en enfermedades crónicas, como lo son la fibrosis quística o la enfermedad pulmonar crónica, TB o pues cáncer. Y esto me puede llevar a inflamación. Entonces, ¿cuál es el mecanismo por lo que me llevan a desnutrición? En la parte de arriba, que habla de los que no son relacionados a los factores, a las enfermedades, principalmente está en mayúscula, dice hambre. Pacientes que tienen interrupción iatrogénica, dice, pues de la alimentación, o intolerancia o anorexia, o por cosas socioeconómicas que no pueden pues comer, obtener nutrientes. Y en las que están relacionados a enfermedad, tenemos principalmente los mecanismos por medio de la mala absorción, la pérdida de nutrientes, el hipermetabolismo, que me va a aumentar el gasto energético, y ambos pues me pueden llevar a la utilización alterada de nutrientes. Entonces tenemos que va a haber un desequilibrio en los nutrientes, va a haber disminución en el consumo, pues en los de la parte de arriba, y los de la parte de abajo el requerimiento de nutrientes va a aumentar. Esto me va a llevar al desequilibrio de nutrientes y se va a describir como una malnutrición o pues con una desnutrición. Vamos a tener que el consumo va a ser menor al requerimiento, vamos a tener un desequilibrio entre la energía, el consumo de energía y la proteína, y una deficiencia de micronutrientes. ¿Y cuáles son los resultados? Vamos a tener una pérdida de la masa magra, vamos a tener una debilidad muscular y principalmente pues infecciones, disfunción inmune y algo importante, alteración o retraso en el neurodesarrollo. Como les dije previamente, la inflamación se ha descrito que puede impulsar muchos de los trastornos fisiológicos de la desnutrición aguda grave. Tenemos que la inflamación, ya sea sistémica o local, es un proceso conservado que se caracteriza por la activación de todas las células inmunitarias y no inmunitarias que me van a proteger al huésped mediante la eliminación tanto de restos celulares como moléculas. Y la evidencia dice que la inflamación me puede llevar a alteraciones a nivel de varios sistemas. Entonces tenemos que la inflamación me puede afectar a nivel endocrino metabólico, causándome estrés metabólico, supresión del apetito y aumento del estado pues, de hipercatabólico, y una alteración a nivel de los ejes hormonales. Tenemos que a nivel intestinal me puede alterar la microbiota, me puede generar enteropatía producida por desnutrición, y aumento de la translocación bacteriana, que me puede llevar a bacteremia y pues a la muerte. Tenemos que en otros órganos, la piel puede tener alteraciones a nivel de la piel, pueden tener letargo, disminución del apetito, y pueden tener disminución en la síntesis a nivel hepático y de la función biliar. Y en el sistema inmune, tenemos que esos pacientes van a tener cambios epigenéticos, exposición a antígenos propios, infecciones y pobre respuesta pues, para futuras infecciones. Entonces, ¿cuáles son los resultados de la inflamación y que me lleva pues a toda esta alteración? Es que pueden tener malnutrición sostenida, infecciones recurrentes, y si esto se lleva en el tiempo, pues me va a llevar finalmente a la muerte. En el marasmo tenemos que usualmente en estos pacientes ocurre como la diarrea del destete, ocurre en los niños del primer año de vida con lactancia materna, que cambian o empiezan la alimentación complementaria que es inadecuada, o que realizan un cambio a la fórmula, que son fórmulas de alta osmolaridad. Esos pacientes van a tener diarrea, van a tener absorción defectuosa, esto los va a llevar a un déficit principalmente de lactasa, una mala absorción de la lactosa, y se va a perpetuar la diarrea y se va a ir en un círculo vicioso. Entonces, cuando el ayuno se va a prolongar en más de 3 o 4 días,
el balance hormonal a nivel homeostático, y la insulina, las hormonas contrarreguladoras se pierde y se cambia el estado metabólico. Empieza a degradarse la degradación a nivel del tejido muscular y graso, y se van a depletar todos los depósitos de grasa subcutáneos, van a disminuir la masa muscular, y en estos pacientes no tienen ausencia de edema. Tenemos que los niveles de hormona del crecimiento, el glucagón, el cortisol y las catecolaminas, que son las hormonas contrarreguladoras en estos pacientes, van a estar aumentados, la tasa metabólica va a estar disminuida y se va a disminuir el registro energético por la actividad. Tenemos que la insulina en estos pacientes va a estar disminuida, entonces los niveles de glucosa en sangre van a estar aumentados, van a tener un estado proinflamatorio con la elevación del factor de necrosis tumoral y las interleuquinas, van a tener oxidación de ácidos grasos y de cuerpos cetónicos, van a tener disminución de la superficie funcional del intestino, y las proteínas miofibrilares se van a romper para poder liberar los aminoácidos, y en estos pacientes se van a preservar las proteínas. En el Kwashiorkov, ¿qué pasa? El fenotipo se comporta como la peor forma de desnutrición con un alto riesgo de mortalidad. Está asociado con edema, con lesiones en piel, con hepatomegalia principalmente. En estos pacientes son aquellos que están alimentados principalmente con dietas altas en almidón y carbohidratos, con un bajo contenido de proteínas en la dieta. Entonces se considera que es como un estado de mala adaptación al estado de inanición, y ellos tienen una disminución de albúmina, tienen hipoalbuminemia, que como les dije antes, los llevan a disminución de la presión oncótica y edema pues bilateralmente. Tenemos que ellos tienen esteatosis hepática, que está ocasionada principalmente porque hay una alteración en los procesos de oxidación de lípidos, hay un aumento en el estrés oxidativo que me lleva a la disminución en antioxidantes, que me lleva a disminución del ATP y se me perpetúa el daño hepático, por eso se presentan más con hepatomegalia, daño en la función exocrina del páncreas y del hígado, lo que los lleva a una mala absorción. Hay una disminución en la capacidad de síntesis de la albúmina, esos pacientes tienen atrofia cerebral, tienen una reducción en la producción de glucosa, hay una pérdida del borde en cepillo de las células intestinales, pues por lo de la mala absorción, y esos pacientes comprometen el transporte de hierro al disminuirse la síntesis de transferrina. Esa es la diferencia, las manifestaciones clínicas entre el marasmo y el Kwashiorkov. Tenemos que en el marasmo a nivel de la cara está delgada, mientras que el Kwashiorkov tiene una fascia lunar. Tenemos que los ojos en ambos son secos, tienen manchas de Bitot, pues por las deficiencias de la vitamina A principalmente. A nivel de la boca ambos tienen estomatitis angular, pueden tener queilitis o glositis. A nivel del cabello, en el marasmo tienen atrofia del cabello, mientras que los otros, el cabello es fino, seco, opaco y pueden tener alopecia. La piel en el marasmo es seca, es plegadiza, sin edema, mientras que en el Kwashiorkov tienen dermatosis o tienen lesiones como intertiginosas y pueden tener dermatosis. La pérdida de peso en el marasmo es marcado, y en el Kwashiorkov el peso no es confiable por la presencia del edema. Tienen el marasmo hipertrofia o atrofia muscular, mientras que en el Kwashiorkov hay hipotrofia muscular. El marasmo no tiene edema y el Kwashiorkov usualmente sí lo tiene. El Kwashiorkov tiene algo de panículo adiposo, mientras que en el marasmo no lo hay. Y a nivel neurológico, ambos van a tener retraso global en el desarrollo, van a tener pérdida de reflejos, tanto patelares como talares, y compromiso de la memoria. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero una historia clínica completa, evaluando la alimentación, los síntomas recientes, la epidemiología, los antecedentes médicos y los aspectos sociales. Alimentación, pues cómo es la alimentación del paciente en ese momento para saber si es inadecuado o no, si hay inseguridad alimentaria en el hogar. Los síntomas recientes, pues para ver si tiene un proceso infeccioso pues concomitante, porque son pacientes que están inmunosuprimidos. La epidemiología, si tiene riesgo de contacto con pacientes con TB. Antecedentes médicos, pues si son prematuros, si tuvieron bajo peso al nacer, si tenemos la probabilidad de saber cuál era el IMC de la madre pues durante su embarazo, y aspectos sociales, pues para mirar pues los riesgos como vimos. El examen físico, signos vitales completos, medidas antropométricas, tengo que valorar todos los órganos y sistemas, y finalmente la valoración del edema. Para la valoración antropométrica tenemos que los menores de 2 años tienen que ser pesados de esa manera, tenemos que contar en el servicio de urgencias con una báscula sólida y estable, que debe ser electrónica, que puede medir hasta 150 kilos y que mida con precisión las diferencias de 0.1 kilos, y los menores de 2 años se van a pesar de pie. La talla, tenemos que contar también con un infantómetro, un tallímetro. Los menores de 2 años se tallan de esta manera, acostados, mientras que desde los 2 años o mayores de 2 años deben estar de pie.
El perímetro braquial tenemos que es un indicador complementario. La medición del perímetro braquial se da, como vemos aquí en la imagen, en el punto medio entre el oleocranón y el acromion del brazo no dominante. Se usa en los niños de 6 meses a los 5 años y tenemos que si nos da un valor por debajo de 11.5 centímetros es un predictor alto de riesgo de mortalidad. Con eso, utilizando pues las tablas de la OMS o como les dije, de la resolución que tenemos adoptada Colombia desde el 2016, hacemos la clasificación con el indicador peso para la talla menor a 3, desnutrición aguda severa, menor a 2, mayor o igual a 3 y menor a 2 de nutrición aguda moderada y el perímetro braquial en los pacientes por encima de los 6 meses. La valoración del edema, como vemos en esta ilustración, tenemos edema grado 1, que es el edema leve que se presenta solamente en los pies, el edema grado 2 o moderado que compromete los pies, las manos y la parte inferior de las piernas y los brazos, y el edema severo que se refiere al edema generalizado que están los pies, las piernas, las manos, los brazos y la cara también. En cuenta tener esto, ¿cuáles son las condiciones concomitantes de alta mortalidad? Pacientes con estado de choque, con diarrea aguda o persistente, con una infección respiratoria, con sepsis, con neuroinfección y con infección urinaria, pacientes que tengan alteración a nivel de la piel, que tengan anemia severa, que tengan alteración hidroelectrolítica y que tengan signos de enfermedad grave, que no tolera la vía oral, que esté letárgico o inconsciente o que llegue a tener una crisis. En cuanto al tratamiento, pues tenemos que el manejo integrado de la nutrición aguda, el manejo intrahospitalario de niños y niñas con complicaciones. Tenemos que primero seleccionar el escenario adecuado. Entonces, la pérdida del apetito puede ser el único signo de complicación o comorbilidad en un niño desnutrido. Entonces, tenemos que realizar en los pacientes entre 6 y 59 meses de edad, porque los que están por debajo de 6 meses desnutridos, todos tienen que estar hospitalizados. Entonces, en estos pacientes hacemos algo que se llama la prueba del apetito. Se hace con una forma terapéutica lista para consumir y de acuerdo al peso, los pacientes que están entre 4 y 7 kilos, le damos un cuarto del sobre, entre 7 y 10 kilos un tercio del sobre y 10 a 15 kilos medio sobre. Entonces vamos a observar que si el paciente, digamos, recibe con agrado toda la fórmula terapéutica lista para consumir durante 15 minutos, pues se puede dar un manejo ambulatorio. Pero por el contrario, come menos de lo esperado o se niega a consumirla a pesar del ayuno, a pesar del ambiente propicio, que se lo dé la mamá sin estrés, pues el manejo va a ser hospitalario si no lo consume. Entonces, ambulatorio, estos pacientes, ¿cuándo hospitalizar? Cuando el paciente después, o sea, para determinar todos los niños de 6 a 59 meses que tengan peso para la talla y presencia de edema y perímetro del vaso y del brazo y valoración clínica integral. Se encuentra uno de los siguientes: puntaje Z menor de menos 2 desviaciones estándar, algún grado de edema o el perímetro del brazo menor a 11.5, lo tiene que hospitalizar, más las condiciones que aumentan la morbilidad, menores de 6 meses, mayores de 6 meses, pero que pesen menos de 4 kilos, que el niño está con alteración del estado de conciencia, que tenga un edema que usted considere que es un edema nutricional y que sea severo, que tenga diarrea o vómito persistente o que rechace la vía oral y que tenga riesgo de deshidratación, que tenga hipotermia o hipertermia, que tenga lesiones ulcerativas o al nivel de la superficie cutánea, que tenga una hemoglobina menor de 4 o menos de 6 con signos de dificultad respiratoria, que tenga la prueba de apetito negativo o que no pueda beber o tomar del pecho, tiene que hospitalizarlo. Entonces ya llegó al servicio de urgencias. Primero, triángulo de evaluación pediátrica, lo que tenemos que hacer en todos los pacientes. Tenemos que hacer un examen físico completo y una historia clínica. Tengo que, cuando lo diagnostique, pues después de la valoración antropométrica, notificar toda desnutrición primaria. Tengo que controlar la hipoxemia del esfuerzo respiratorio, es decir, con el soporte de oxígeno. Tengo que evitar el manejo con líquidos endovenosos, tomar los paraclínicos de manera rápida e inicio la vía enteral oportuna con los kilocalorías pues adecuadas. Esos son los pasos esenciales que describen para el manejo intrahospitalario según la OMS: tratar o prevenir la hipoglicemia, la hipotermia, la deshidratación, corregir los trastornos hidroelectrolíticos, prevenir o tratar las infecciones, corregir las carencias de micronutrientes, empezar a alimentar de forma prudente, lograr la recuperación del crecimiento, proporcionar una estimulación sensorial y apoyo emocional y preparar el seguimiento después de la recuperación. Entonces, en la guía del ministerio lo describen por 3 fases.
la fase de estabilización, que es en las primeras 24-72 horas, que es donde se hace la reanimación del paciente y la corrección de las condiciones que son potencialmente mortales para el paciente. Tenemos la fase de transición, que es desde las 72 horas hasta los 7 o 14 días, donde se hace el paso progresivo de la fórmula F75 al alimento requerido pues para llegar a las condiciones del paciente, y finalmente la fase de rehabilitación, que me puede llevar hasta 60 días. La OMS lo describe de esta manera en los pasos, lo hace principalmente en la fase de estabilización y rehabilitación, los días 1 y 2 y 3, hasta del día 1 al día 7 como fase de estabilización, y la de rehabilitación de la segunda semana hasta la sexta semana. Tenemos que la F75 es la que está indicada para el manejo hospitalario entre los pacientes de 0 a 59 meses con desnutrición aguda, moderada o severa. Esta fórmula nos va a aportar 75 kilocalorías por cada 100 ml, y para los niños de 0 a 6 meses con desnutrición aguda, moderada o severa, se puede administrar esta F75 diluida, sola o con un alimento complementario junto a la leche materna. Esta es la composición de la fórmula terapéutica, pues que ya se las dejaré para que la revise cada uno. Entonces, en urgencias, tengo que tratar o prevenir la hipoglicemia. ¿Qué es hipoglicemia? Glucosa en sangre menor a 54. ¿Y de qué va a depender el tratamiento? De la presencia o no de alteraciones a nivel de la conciencia. Los pacientes asintomáticos y los pacientes con alteración del estado de conciencia. Entonces, los asintomáticos, empiezo con un bolo de destroza en agua destilada al 10% de 5 cc por kilo, vía oral o por sonda nasogástrica. Tengo que tomar una glucometría a los 30 minutos. Si persiste la hipoglicemia, puedo repetir otro bolo a 5 cc por kilo. Y si hay mejoría, continúo la F75 a una razón de 3 cc por kilo cada 30 minutos durante 2 horas, ya sea por vía oral o por sonda nasogástrica. Si tengo una hipoglicemia en un paciente letárgico, tengo que darle un bolo de destroza al 10% a 5 cc por kilo, por sonda nasogástrica o por vía endovenosa en 5 minutos. Repito la glucometría a los 15 minutos si la pasé endovenosa, o a los 30 minutos la repito si la pasé por sonda nasogástrica. Si persiste la hipoglicemia, tengo que repetir el bolo a 5 cc por kilo, repito la glucometría, y si hay mejoría igual que la anterior, continúo la F75 cada 30 minutos a razón de 3 cc por kilo durante 2 horas, y en estos pacientes tengo que repetir la glucometría al menos cada hora. ¿Cómo trato o prevengo la hipotermia? ¿Cómo la prevengo? Alimentando al paciente cada 2 horas desde el principio. Manténgalo cubierto y protegido de corrientes de aire, evite los baños y las exploraciones médicas prolongadas, y tiene que realizar un cambio frecuente del pañal. Lo describen ellos como temperatura axilar menor de 35 o rectal menor de 35.5. Y es importante que siempre, si tengo un paciente con hipotermia, debo tomar una glucometría, porque usualmente viene de la mano con una hipoglicemia. Tratar y prevenir la deshidratación. Se debe considerar que en todos los niños con desnutrición aguda severa se tiene que suponer una deshidratación de al menos del 5% del peso corporal, pero tengo que hidratarlos de manera cautelosa, porque no los puedo llenar de líquidos, porque si los sobrecargo, si hago una sobrecarga hídrica, tienen alto riesgo de falla cardíaca y pues los voy a matar más fácil, más rápido. ¿Cómo evalúo? ¿Cómo evalúo la deshidratación? Hay muchas formas. Hay muchas formas, y esta tabla son la que ellos recomiendan en el lineamiento del ministerio, que es el puntaje de grado de deshidratación DACA, donde mira la apariencia general, la respiración, el pliegue cutáneo y las lágrimas. De acuerdo a los hallazgos da un puntaje y con eso me clasifica: sin deshidratación, con algún grado de deshidratación y con deshidratación severa. En estos pacientes también depende de alteración del estado de conciencia o sin alteración del estado de conciencia. Si no tiene alteración del estado de conciencia, tengo que vigilar la hipoxemia y tengo que corregir con oxígeno. Prefiero la vía oral si no es posible la sonda nasogástrica. En la desnutrición aguda moderada, entre 4 a 6 horas, tengo que administrar 75 cc por kilo de sales de rehidratación oral 75. Y en la aguda severa, preparo 1 litro de esta sal de rehidratación oral, más 10 cc de cloruro de potasio, y administro 10 cc por kilo hora en máximo de 12 horas. Tengo que vigilar
la diuresis y el estado de conciencia. Tengo que mirar los factores como los parámetros de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, al menos cada 15 minutos en las primeras 2 horas y luego las miro cada 2 horas. Una vez se encuentre hidratado, reinicio la lactancia materna, pero tengo que continuar la reposición de pérdidas con esta sal de rehidratación oral 75, que es de baja osmolaridad, a razón de 50 a 100 cc después de cada deposición. Y sigo vigilando los signos de sobrehidratación, aumento de frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, aparición de ronquido respiratoria, hepatomegalia, ingurgitación venosa, sospecha de síndrome de realimentación. Si tengo alteración del estado de conciencia o el paciente está letárgico, igualmente los pasos iniciales. En caso de no ser posible sonda nasogástrica, pues ya tengo que tener el acceso venoso asegurado. Tengo que administrar un bolo, ellos refieren lactato de Ringer a razón de 15 cc por kilo en 1 hora por la sonda nasogástrica o por vía endovenosa, e igual que el anterior, tengo que vigilar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y si tienen alteraciones del estado de la conciencia, si mejoró o no, al menos cada 10 minutos por 1 hora. Entonces, si el paciente mejora, pues tengo que continuar la vigilancia clínica pues de estos factores clínicos y continuar las sales de rehidratación oral. Si no mejora, entonces tengo que repetir el lactato de Ringer a 15 cc por kilo durante la siguiente hora, ya sea por vía de sonda nasogástrica o por vía endovenosa. Si el paciente no mejora después del segundo bolus, ya tiene que evaluar la hemoglobina, pues porque puede haber otra condición que está haciendo que siga con la alteración del estado de conciencia y que no sea solamente la deshidratación. Entonces tengo que evaluar la hemoglobina y mirar si tiene anemia. La anemia grave lo describen como hemoglobina menor a 4 o menor de 6 con signos de dificultad respiratoria. En estos pacientes es que está indicado la transfusión de glóbulos rojos a una dosis de 10 cc por kilo en 3 horas. Esta es la única indicación de utilizar furosemida a una dosis de 1 miligramo por kilo previa y una dosis posterior a la transfusión. En estos pacientes tengo que continuar los líquidos endovenosos de mantenimiento, dice que a 100 cc kilo día más o menos, y tengo que evaluar los factores que son frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca. Suspenda la transfusión si tenemos un aumento de más de 5 respiraciones por minuto. Si el paciente sigue choqueado, usted tiene que mirar, tiene que descartar que no esté en un choque séptico, que no tenga un daño renal, que no tenga peritonitis o que no le esté haciendo un síndrome de realimentación. Tenga en cuenta que las manifestaciones de deshidratación severa y de choque séptico pueden suceder de manera simultánea. Entonces, un niño desnutrido, pero sin diarrea, tiene que ser tratado como si estuviera en un choque séptico. Y tener en cuenta que estos parámetros de resequedad de la mucosa oral, llanto sin lágrimas, pérdida de la turgencia de la piel, no son signos confiables de deshidratación en los niños que tienen desnutrición severa. Entonces, tenemos que basarnos en otros parámetros: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, estado de conciencia y gasto urinario. Corregir el trastorno hidroelectrolítico. Tenemos que todos los pacientes con desnutrición grave tienen exceso de sodio corporal, tienen un déficit de potasio, un déficit de magnesio y tienen una hipofosfatemia. Se pueden en cuenta, hay que tener que estos trastornos hidroelectrolíticos se pueden tardar hasta 2 semanas o incluso 3 en corregir, entonces para que no se angustie. Y no use diuréticos para tratar el edema. Tenemos que en estos pacientes tengo que administrar un suplemento de potasio si es indicado de 3 a 4 milimol por kilo por día, un suplemento de magnesio de 0.4 a 0.6 milimol por kilo por día, y para la hidratación usar solución con bajo contenido de sodio, que es la sal de rehidratación oral 75. Tratar y prevenir infecciones. Usted tiene que asumir que todos los niños que todos los niños con desnutrición aguda, moderada o severa o pues reacudizada se encuentran infectados por las condiciones de su sistema inmunológico. Entonces, se dice que no hay evidencia de iniciar antibiótico empírico y antiparasitario del ingreso. Usted puede empezar. Si detecta un foco, pues hace el tratamiento pues, dirigido. Pero pues si usted llega a un paciente desnutrido severo, que está letárgico y que tenga un pico febril, pues usted no va a esperar a que salgan los cultivos pues para iniciar el tratamiento antibiótico empírico. Ellos en la guía recomiendan antibiótico menores de 2 meses utilizar ampicilina más gentamicina, y los pacientes de 2 a 6 meses amoxicilina o ampicilina más gentamicina. Y si
ya usted encuentra una infección específica, usted inicia con el empírico y cuando ya encuentra el foco, usted lo puede cambiar. Si encuentra una neumonía, pues a penicilina cristalina. Si tiene una infección urinaria, ellos recomiendan gentamicina. Si tiene infecciones en piel, clindamicina más gentamicina. Si usted sospecha que tiene un estafilococo meticilinosensible, ellos recomiendan oxacilina o cefazolina. Una meningitis, ceftriaxona más vancomicina. Si tiene una sepsis y no ha encontrado el foco, pues lo puede cambiar a ampicilina más gentamicina. Si tiene una diarrea aguda bacteriana, ampicilina más gentamicina. Y una disentería, ellos recomiendan ceftriaxona o ciprofloxacina. Ojo con el uso de la ceftriaxona, pues por los niveles de albúmina de estos pacientes. Y estas son las recomendaciones de los mayores de 6 meses. El tratamiento dirigido cuando usted encuentra un foco en los pacientes mayores de 6 meses. Son muy parecidos. Lo que cambia pues es la dosis. Luego se tiene que corregir la carencia de micronutrientes. Todos los pacientes que tienen desnutrición aguda, moderada o severa van a presentar déficit de micronutrientes por lo que vimos por allá en la fisiopatología. Esto se va a relacionar con el metabolismo corporal y en especial al desarrollo cognitivo. Se dice que si usted en su servicio de urgencias tiene F75 y usted se la está dando y la está usando y no está usando otra fórmula, esta me va a cubrir los requerimientos diarios de vitamina A, de zinc y de cobre. Entonces, si usted usa F75, no le tiene que dar estos tres. Si usted está utilizando fórmula 1 u otra, pues sí las tiene que suplementar. Entonces, ¿cómo lo suplementa? Primero, importante, el hierro no se administra desde el día 1. Tiene que esperar a que el paciente tenga apetito y empiece a ganar peso y si está infectado, pues no le va a iniciar hierro en el día 1. A prevención, a dosis de 3 miligramos kilo día y para tratamiento una dosis de 5 a 6 miligramos por kilo día. La vitamina A se puede usar el primer día, tiene que dar una dosis de carga y luego continuar con la dosis diaria. El primer día en los menores de 6 meses son 50.000 unidades, los pacientes de 6 a 12, 100.000 unidades y los mayores de 12 meses, 200.000 unidades como dosis de carga. Y continúa con el requerimiento diario que son 5.000 unidades día. El ácido fólico también tiene que dar una dosis de carga, al primer día son 5 miligramos y continúa con una dosis de 1 miligramo al día. Zinc, tenemos que la dosis es de 2 miligramos kilo día al menos por 2 semanas y el cobre a 0.3 miligramos kilo día. Después de eso se tiene que definir el manejo nutricional. Y tiene que iniciarlo de manera cautelosa. Esos pacientes no se pueden quedar en ayuno, tienen que iniciarle de manera oportuna. Entonces, usted tiene que alimentar al niño ingresado tan pronto como sea posible. La alimentación tiene que ser por vía oral y si no se puede, pues porque el niño tiene lesiones en la boca, porque no quiere comer, pues porque no. Entonces, tiene que garantizar un paso de sonda nasogástrica, pues para garantizar esta alimentación. Las tomas pequeñas, pero tienen que ser frecuentes. Se puede iniciar a 75 de 75 a 100 kilocalorías kilo día, pero como vamos a ver en el marasmo, usted puede empezar a 75 y puede aumentar diario 25 kilocalorías por kilo día si los electrolitos son normales, hasta usted llegar a la meta de 150 kilocalorías por kilo día, que es el requerimiento de estos pacientes. Y si usted tiene un paciente por Kwashiorkov y usted le da miedo, pues porque no han salido los electrolitos, entonces usted va a empezar de manera más cautelosa. Usted no inicia a 75, sino que puede iniciar a 25, puede iniciar a 50 kilocalorías por kilo día y va a aumentar a 25 kilocalorías por kilo día porque tiene más riesgo de hacer un síndrome de realimentación. Entonces usted empieza apenas llegue y cuando le salgan los electrolitos usted le puede aumentar un poquito, hasta 50 o hasta 75 si no tiene ninguna alteración. Corregir la hipoalbuminemia. ¿En quién se corrige? ¿En quién usted le coloca albúmina? Solamente si está críticamente baja. Críticamente baja es un nivel de albúmina por debajo de 2 gramos por decilitro. Tenemos que leve es aquella que está de 3 a 3.5, moderada de 2 a 0.225 y severa pues de 2 a 2.25 o críticamente baja o severa menor a 2. La dosis de albúmina ellos lo describen como 0.5 gramos por kilo dosis cada 12 horas, es decir que diario máximo es 1 gramo por kilo dosis. Y en estos pacientes también usted puede utilizar, es otra indicación del uso de furosemida, porque no usamos furosemida para el edema, utilizar al final de la infusión de la albúmina o durante la infusión de albúmina también la puede usar. Luego viene la fase de transición. En esta fase la transición entre la F75, pues que usted tiene que usar en su servicio de urgencias, y la alimentación definitiva.
Esta tiene una duración alrededor de 2 a 7 días e inicia cuando el paciente recupere el apetito, cuando ya estabilice las patologías agudas, cuando los trastornos hidroelectrolíticos ya los ha corregido, cuando ya tiene control del proceso infeccioso, cuando empieza a fundir edemas y cuando ya es posible empezar a aumentar la cantidad de nutrientes si no tiene alteración en los electrolitos. Entonces, si usted observa que el paciente ha ganado peso por 2 días consecutivos, en los menores de 3 meses que empezó a ganar de 25 a 30 gramos por día y en los mayores de 3 meses empezó a ganar de 12 a 16, usted empieza a disminuir de forma progresiva la cantidad de F75 a la mitad de lo aportado y no aumenta el volumen. Entonces, si usted la disminuye y él sigue ganando peso, entonces usted sigue con la lactancia materna, suspende esta fórmula y puede iniciar otra fórmula pues como de continuación. La opción 1 es que para esta fase es que permite que el niño reciba la leche materna antes de ofrecer la fórmula terapéutica. Usted ofrezca esa forma terapéutica lista para consumir, que es la del cambio, la de transición, porque en teoría vamos a cambiar la una por la otra, a 100 a 135 kilocalorías por día, ofrezca agua hasta máximo 150 cc por kilo por día, y si el niño no consume la cantidad prescrita ya de esta fórmula terapéutica lista para consumir, usted tiene que complementar con la F75 y empieza a aumentar la cantidad de la otra fórmula, que en este caso, según la guía, será FTLC, fórmula terapéutica lista para consumir, hasta que el niño complete los requerimientos diarios. Otra opción de la transición es que si el niño no consume al menos la cantidad de esta fórmula terapéutica lista para consumir en las 12 horas, usted tiene que suspender y volver a la F75 porque pues si no va a retroceder. Y en 1 a 2 días tiene que intentar nuevamente a que el paciente pues tolere la FTLS. Tiene que lograr la recuperación del crecimiento. Esta es la fase de rehabilitación. En esta fase estos pacientes ya tienen que tener un aporte hasta de 220 kilocalorías por kilo día, de 4 a 6 gramos por kilo día de proteína y de agua hasta 220 cc por kilo día. Estos pacientes tienen que administrar tomas frecuentes, al menos cada 4 horas, de cantidades ilimitadas pues en el régimen de recuperación. Aquí pues esto ya va a ser en la casa, pues porque ya va a ser el seguimiento ambulatorio, porque como vimos, la fase de rehabilitación puede ir hasta 60 días. ¿Usted a quién ya le va a dar egreso? Cuando se cumpla todo esto, sin edema, que tenga la ingesta de la fórmula terapéutica mínimo de 135 kilocalorías, pero puede ser hasta 150, que tengan la prueba del apetito positiva el día del egreso, o sea, se la tiene que repetir, que tenga infecciones controladas resueltas y que clínicamente esté bien y esté alerta. Y todas estas, que usted pueda garantizar el seguimiento médico y nutricional en el servicio ambulatorio. La aceptación por parte de la familia o cuidador del compromiso de continuar el tratamiento en el hogar. Que tenga el esquema de vacunación completo para la edad. Tiene que suministrar antiparasitario, albendazol. Ellos recomiendan entre los 1 y los 2 años dosis única de 200 miligramos y mayores de 2 años 400 miligramos. Y la disponibilidad y la entrega de la fórmula terapéutica lista para consumir suficiente hasta que el paciente vuelva al otro control, hasta que lo vea el médico general, el pediatra o pues porque el gastroenterólogo va a ser más difícil. Entonces ya con esto usted le puede dar salida del servicio de urgencias. Se salvó. Rápidamente, se salvó. Vamos a hablar del síndrome de realimentación. El síndrome de realimentación es una de las principales causas de deterioro y de mortalidad en los niños con desnutrición aguda, moderada y severa cuando usted inicia de forma no adecuada el soporte nutricional. Se va a caracterizar principalmente cuando usted reinicia la nutrición, va a haber un pico repentino de insulina sérica. Entonces va a hacer que exista un cambio, una activación rápida al anabolismo de lo que venía el paciente, que veníamos de catabolismo y se reactiva la actividad celular. Entonces esto va a llevar a que después del pico repentino de insulina sérica, este caiga y aumenten las hormonas contrarreguladoras como es el glucagón y las catecolaminas. Esto va a hacer, este aporte inadecuado, va a llevar a que exista aumento en la gluconeogénesis y aumento en el recambio proteico. Entonces, estos pacientes van a tener deficiencia de todos los macro y micronutrientes porque van a agotar todas las reservas de electrolitos que tenían a nivel intracelular. Entonces, este aporte aumentado e inadecuado de los nutrientes va a llevar a que a que se estimule por la insulina el rápido paso del fósforo, del magnesio, del potasio, de la parte extracelular a la parte intracelular
y va a disminuir la concentración sérica. Y concomitante o simultáneamente, esta hiperglicemia dada por este pico de insulina va a favorecer la hiperosmolaridad. Entonces tenemos que estos pacientes van a tener hipofosfatemia, hipocalemia, retención de sal y agua. Entonces, si usted le inicia la vía enteral, pero le inicia a dosis no cautelosa, sino que lo hace de entrada, un Kwashiorkor, le empieza a 100, 110, y usted le hace los electrolitos y estaban normales, pero a las, no sé, 4 o 12 horas le hace el control y ve todo esto, pues el paciente le está haciendo un síndrome de realimentación. Entonces, estos pacientes pueden tener, por la retención de sodio y de agua, van a tener edema y pueden llevar a insuficiencia cardíaca. Esos pacientes van a tener una hipocalemia por la rápida absorción celular del potasio, van a tener hipofosfatemia porque aumenta la fosforilación de la glucosa y la tiamina se va a agotar de manera rápida. Y la hipomagnesemia se da principalmente por la captación celular. Entonces, usted en estos pacientes, ¿cómo hace para prevenirlo? En la medida que usted evite la administración de cargas de glucosa muy altas en cortos periodos de tiempo, usted va a evitar de que el paciente le haga síndrome de realimentación. Entonces, en esta tabla muestra las manifestaciones clínicas en el síndrome de realimentación. Tenemos que a nivel cardíaco, esos pacientes por la hipofosfatemia pueden tener muerte súbita, arritmia, falla cardíaca, pueden hacer hipotensión o choque, pueden hacer una falla respiratoria, pueden hacer debilidad, mialgia, pueden hacer rhabdomiólisis también. A nivel hematológico pueden hacer trombocitopenia, entonces también el seguimiento con el hemograma. Y a nivel neurológico pueden tener convulsiones, alucinaciones, pueden quedar incluso en estado de coma. Por la hipocalemia pueden hacer arritmias, pueden ser falla respiratoria también, pueden hacer muerte incluso. Y por la hipomagnesemia también pueden hacer arritmia, debilidad, alteraciones a nivel gastrointestinal. Y por la hiperglicemia pueden hacer hipotensión, pueden hacer falla respiratoria, pueden ser náusea, vómito, pueden hacer parálisis, infección y muerte. Y por la sobrecarga de líquidos, que yo creo que les he hablado mucho de eso, pueden hacer falla cardíaca por el aumento de edema y esto los puede llevar a la muerte. Entonces, si usted tiene un paciente que le empezó la alimentación y ve que empieza la frecuencia respiratoria a aumentar de 5 respiraciones por minuto, que la frecuencia cardíaca empiece a aumentar de 10 latidos por minuto, que el paciente tenga retracciones, que empiece a tener roncus a la auscultación, que tenga signos de falla cardíaca, que su seguimiento con hipoglicemia haga hiperglicemia, que tenga cambios en la alteración del estado de conciencia, o que usted en el seguimiento del peso vea que el paciente aumenta 10% del peso o mayor de un día a otro, ojo, porque le va a hacer un síndrome de realimentación. Entonces, ¿cómo lo maneja? Reduzca la mitad de la cantidad de F75 que usted estaba dando en las últimas 24 horas. Monitorice los signos clínicos y paraclínicos y una vez estabilizados, aumente la mitad de F75 que usted redujo en las siguientes 24 horas de manera paulatina. Y si mejora, pues usted aumenta el volumen restante al completar las 48 horas del descenso y ya les dije pues cómo evitarlos. Ya para terminar, mensajes para llevar a casa. Todo paciente que ingrese a urgencias sin importar su motivo de consulta debe tener valoración antropométrica. Recuerde notificar la de nutrición primaria. Evite el uso de líquidos endovenosos, pues solamente cuando los necesite. Evite transfundir a todos los pacientes desnutridos porque ya sabemos cuáles son las indicaciones de transfundir. No ayune a los pacientes, aliméntelo tan pronto como sea posible, pero con cautela. Recuerde la toma de paraclínicos de manera oportuna y hacer seguimiento a los paraclínicos después de iniciar la alimentación. Recuerde que tiene que prevenir y tratar la hipoglicemia, la hipotermia, la deshidratación y el síndrome de realimentación. Inicie pronto el manejo antibiótico empírico si usted sospecha un proceso infeccioso. Corrija de manera oportuna los trastornos hidroelectrolíticos e inicie los micronutrientes. Muchas gracias.